Para crear un gráfico en Excel debemos definir adecuadamente nuestro rango de datos. Pero ¿qué sucede si los datos aumentan o disminuyen? Aunque podemos editar manualmente la fuente de datos de un gráfico, existe una mejor alternativa. El método tradicional para actualizar los datos de un gráfico cuando se han actualizado es a través del comando seleccionar datos que se encuentra en la ficha diseño de gráfico. Pero si los datos cambian con demasiada frecuencia y esta tarea se hace muy repetitiva, entonces podemos evitar repetir esta acción si creamos nuestros gráficos para que utilicen un rango variable, de manera que el gráfico se actualice sin importar si los datos crecen o disminuyen. Es muy común tener reportes en Excel donde la información se va guardando día a día o mes con mes y con cada actualización de los datos debemos actualizar también el gráfico asociado. Sin embargo, podemos crear un gráfico de Excel que se actualice automáticamente. El mejor método para que un gráfico se actualice con la inserción de nuevos datos es convertir el rango en una tabla, de manera que cuando se agreguen o se eliminen los nuevos registros de la tabla, el gráfico se actualizará automáticamente. Los beneficios que obtendremos al crear un gráfico de Excel basado en una tabla son los siguientes. El gráfico se actualizará automáticamente si agregamos o borramos algún registro de la tabla de Excel. El gráfico también se actualizará automáticamente al aplicar un filtro sobre la tabla de Excel. Para poder actualizar un gráfico de Excel automáticamente debemos crearlo como una tabla de Excel, como su origen de datos, y de esta manera, cada vez que actualicemos la tabla, el gráfico se actualizará al momento de hacer cualquier cambio en los datos. En la siguiente hoja de cálculo tenemos un rango de celdas con las ventas. A partir de este punto comenzaremos la creación del gráfico de Excel que se actualizará automáticamente con los datos. El primer paso es crear la tabla en Excel y para ello debemos seleccionar cualquier celda del rango de datos. Luego, con el comando tabla que se encuentra en la ficha Insertar, podremos convertirlo a tabla de Excel. Al hacer clic sobre el comando, se habilita el cuadro de diálogo de Crear tabla, donde debemos asegurarnos de que la referencia mostrada corresponde al rango de datos. Además, si los datos tienen encabezado, debemos marcar la caja o la casilla que indica que la tabla tiene encabezados. Luego, clica el botón Aceptar. De esta forma se creará la tabla. Sabremos que hemos creado una tabla porque Excel coloca el botón del filtro en los encabezados y además se habilitará las fichas de diseño de tabla. Una vez que hemos creado la tabla, podemos ahora crear el gráfico. La creación de gráfico basado en la tabla recién creada es muy sencilla porque solo debemos seleccionar cualquier celda de la tabla e ir a la ficha Insertar y luego elegir el gráfico deseado. Para este ejemplo seleccionaremos un tipo de gráfico de columnas. Escogeremos uno de los subtipos de columnas de 2D. Después de haber elegido, ya tenemos el gráfico de Excel basado en una tabla que se actualizará automáticamente al agregar nuevos datos a la tabla. A continuación explicaremos los beneficios de haber creado el gráfico de esta manera. Un beneficio inmediato que tenemos con nuestro gráfico es que al insertar nuevos datos a la tabla, se agregarán automáticamente a nuestro gráfico. Lo mismo sucederá al borrar cualquier registro. Por ejemplo, si agregamos en la última línea de la tabla el nombre de la discografía Sony Music, con un total de ventas en el año 2019 de 15.245 y en el año 2020 con unas ventas de 16.450, podremos apreciar que automáticamente se agregó la línea y forma parte ahora de la tabla de Excel. Y de esta manera, al agregar esa fila en la tabla, el gráfico reflejará los cambios automáticamente. Podemos apreciar que ahora aparece Sony Music. De igual forma, si eliminamos, por ejemplo, la fila número 5 de Universal Music Latino, clic derecho, eliminar, podremos ahora visualizar que ya no aparece esa discografía en el gráfico. Igual podemos eliminar una columna y de esa forma
se reflejará automáticamente en el gráfico. Un gráfico basado en una tabla de Excel, como hemos mencionado, se actualiza automáticamente también si aplicamos un filtro a los datos. Por ejemplo, si aplicamos un filtro para visualizar solo las discografías que obtuvieron una venta mayor a 8.000, ingresamos al autofiltro, en este caso filtros de número, mayor que 8.000, podremos ahora visualizar que el gráfico también se modifica después de aplicar el filtro para mostrar solo las discografías que han tenido ventas superiores a los $8.000. Ahora que conocemos los beneficios de crear un gráfico de Excel basado en una tabla, será conveniente que apliquemos esta buena práctica la próxima vez que necesitamos crear un gráfico. Utilizando esta técnica frecuentemente, ahorraremos minutos valiosos de nuestro tiempo. Un segundo método no tan práctico como el anterior, pero funcional, es modificar visualmente el rango que contiene los datos. Solamente debemos hacer clic en el gráfico y Excel mostrará unos bordes alrededor del rango de datos asociados al gráfico. Posteriormente debemos arrastrar de la esquina inferior derecha del borde hasta abarcar el rango que necesitamos considerar en el gráfico. Y de esta forma, igual que en el método anterior, el gráfico se va a actualizar. Pero en este caso lo hemos hecho de forma manual. En cambio, el otro, trabajando con tablas, contiene más beneficios. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas en Excel.